En el síndrome hepatorrenal se va a referir a una forma distinta de una lesión renal, que se va a desarrollar en respuesta a una vasodilatación arterial sistémica y esplécnica en pacientes con la enfermedad hepática avanzada. En este caso, el síndrome hepatorrenal, este trastorno generalmente se va a dar en pacientes que presentan lo que son cirrosis o ascitis. Y también se va a caracterizar por que el paciente, cuando les hacen los laboratorios, en este caso va a presentar lo que es una creatinina sérica mayor de 1.5 miligramos sobre decilitros y un bajo sodio de menor a 10 milímetros mol sobre litro. Eh, pero en este caso, sin mejoría de 48 horas de retención, ya sea como diuréticos y una expansión del volumen con albúmina y ausencia de lo que es shock, ingestión de algunos agentes nefrotóxicos, una enfermedad renal parenquimatosa subyacente, etcétera. Además, se sabe que cuando ocurre lo que es el síndrome hepatorrenal, se dice que las anomalías de este parecen ser funcionales porque no se puede identificar cambios patológicos en el riñón. Porque cuando, por ejemplo, una persona, en este caso, fallece, se trasplanta lo que es el riñón a una persona del paciente que tuvo el síndrome hepatorrenal, parece ser funcional prácticamente en el otro sin tener ningún problema en ello. Y en el síndrome hepatorrenal se va a caracterizar porque se puede clasificar en dos tipos. En el hepatorrenal tipo 1, que en este caso es rápido progresivo con una duplicación de la concentración de creatinina sérica a un nivel superior a 2.5 miligramos sobre decilitros en menos de 2 semanas. Y este se va a asociar a una falla multiorgánica, ya sea en el síndrome hepatorrenal tipo 2, se va a dar únicamente los pacientes con este tipo va a tener una insuficiencia renal menos grave, va a ser progresiva, pero en este caso va a ser más lenta. Y el pronóstico después de desarrollar este síndrome hepatorrenal va a ser sombrío. La supervivencia en general puede ser de un 50% a un año sin tratamiento y los pacientes de tipo 1 sobreviven solo semanas y los pacientes de tipo 2 pueden sobrevivir solamente 4 meses o a 6. En cuanto a la complicación de lo que es la hipoalbuminemia y edema periférico, el empeoramiento progresivo de la función hepatocelular en cirrosis va a provocar una caída de la concentración de la albúmina y otras proteínas séricas sintetizadas por el hígado. Entonces, a medida que disminuye la concentración de este tipo de proteínas plasmáticas, la presión oncótica plasmática va a disminuir. Se va a inclinar así el equilibrio de las fuerzas hemodinámicas en el desarrollo de lo que es el edema periférico y en este caso lo que es ascitis. Estos cambios hemodinámicos van a contribuir aún más el estado de retención de sodio, a pesar de la sobrecarga total de agua corporal y el sodio observada por el análisis de orina en un paciente cirrótico. El sodio sérico puede ser bajo como resultado de una retención de agua superpuesta causada todavía por la liberación de la hormona antidiurética, provocada por estímulos del volumen. Por lo general, no hay manifestaciones obvias hasta que la concentración de sérica de sodio van a disminuir a menor de 120 miliequivalentes sobre litro. Y ya se va a presentar lo que es la hiponatremia y es simplemente una manifestación tardía de lo que es una enfermedad hepática terminal y fuerte predictor de mortalidad en pacientes con cirrosis. Ya los pacientes que presentan este tipo de hiponatremia, ya se va a producir lo que es náuseas, vómitos, dolor de cabeza, desorientación, pérdida de energía, somnolencia, cansancio, agitación e irritabilidad, debilidad, espasmos o calambres, convulsiones e incluso coma. En cuanto a la peritonitis bacteriana se va a definir como una infección de líquido acítico en ausencia de un evento intraabdominal, ya sea un traumatismo o una infección que explicaría la entrada
ya sea de microorganismos patógenos al espacio peritoneal. Los síntomas y signos van a incluir lo que es la fiebre, hipotensión, dolor o sensibilidad abdominal, disminución o ausencia de ruidos intestinales y un inicio brusco de encefalopatía hepática en un paciente con ascitis. Esta complicación tiene una alta tasa de mortalidad y es predictiva de mal pronóstico general para un paciente. Y la presencia de una infección se va a confirmar mediante un recuento elevado de leucocitos PNM, polimorfonucleares, en el líquido ascítico de 250 células eh, microlitros. O se confirma definitivamente mediante un cultivo bacteriano positivo de líquido ascítico. Ya entre ellas tenemos los patógenos Escherichia coli, que es una de las más frecuentes, Streptococcus del grupo D, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans. Las varices gastroesofágicas, en respuesta a la presión venosa portal elevada, va a haber una disminución del grosor de la pared de los vasos sanguíneos y un agrandamiento de los vasos sanguíneos que se anastomosan con la vena porta, como los de la superficie del intestino y lo que es el esófago. A medida que se impide progresivamente lo que es el flujo sanguíneo y al flujo sanguíneo a través de lo que es el hígado, va a aumentar la presión venosa portal hepática. Generalmente, cuando el gradiente hipertensivo portal supera los 12 milímetros de mercurio, se va a presentar ya sea las varices esofágicas y el sangrado. Y hay que tener en cuenta que el 50% de los pacientes con cirrosis tiene una mortalidad alta y la hemorragia de las varices puede ocurrir entre un 25 y un 40% de los pacientes con cirrosis. Tenemos también lo que es la encefalopatía hepática, que se va a presentar como un rango de anormalidades neuropsiquiátricas reversibles, que estas pueden ocurrir como una consecuencia de una enfermedad hepática descompensada, ya sea avanzada o una derivación portal asistémica. También tenemos que las características prácticamente neurológicas de esta enfermedad más avanzadas van a incluir lo que es el temblor, las bradicinesias, la asterixis, que es en este caso este paciente que tiene movimientos en aleteo de manos estiradas, dorsiflexadas, así como también reflejos tendinosos profundos e hiperactivos. Los cambios cognitivos van a variar de una confusión leve, así como apatía, agitación, hasta una confusión marcada, obnublación e incluso hasta el coma. El edema cerebral es una característica importante del acompañamiento en pacientes con encefalopatía hepática, ya sea aguda, y no se observa en pacientes cirróticos con encefalopatía. Ya los factores que predisponen a lo que es la encefalopatía hepática, podemos ver un imbalance electrolítico, así como hipocalemia, alcalosis, hipoxia, hipovolemia, algunos opioides de drogas, tranquilizantes, sedantes, etcétera. Tenemos lo que es medio la fisiopatología de lo que es la encefalopatía hepática, que generalmente el amoníaco se va a generar en lo que es en el intestino prácticamente, y para que sea degradado o excretado hacia afuera es metabolizado a través del hígado, ya sea por lo que es en urea, y ya los riñones y lo excretan. Pero normalmente cuando se da lo que es la encefalopatía hepática, el ciclo de la urea se ve afectado. Entonces, he allí lo que son las manifestaciones, porque genera también, cuando se da el ciclo de la urea, no va a haber un funcionamiento adecuado de lo que es el ciclo de Krebs, que va a generar los 24 ATP que se dan en este caso, pero va a haber una insuficiencia de ATP. Por ejemplo, en lo que es el amoníaco, se va a dar ayuda también a lo que es la degradación, ya sea en el músculo, pero en este caso se va a dar por glutamina. Y aquí en el encéfalo o en el cerebro, se van a dar prácticamente en el astrocito, dentro de la mitocondria, y
va a generar lo que es también glutamina. En cuanto al diagnóstico, tenemos que para hacer un diagnóstico adecuado, en este caso, vamos a tener que agarrar, en este caso, los laboratorios, el diagnóstico por imágenes y también lo que es el examen físico. Y en este caso, vamos a ver que la trombocitopenia en cuanto al reencuentro de plaquetas va a tener una especificidad de 0.95, o sea que esta especificidad tiene un alto valor predictivo para lo que es en este caso la, la, la cirrosis. Y vamos a revisar lo que es la alanina aminotransferasa, que tiene una sensibilidad del 0.88%. Aquí no necesariamente, porque estos valores se encuentren elevados, vamos a decir que este paciente tiene cirrosis, sino que vamos a ir haciendo, este va a ser como un complemento que nos va a ayudar para ir detectando la enfermedad. Está esta de llama, que se da lo que es un puntaje de Bonaccini, de la que prácticamente ocupa lo que es el número de plaquetas, así como las referencias de la ALP, de las ALT y las AST, y el INR, que es el tiempo de protrombina que tiene, y esta tabla nos ayudará para poder nosotros no diagnosticar en sí la enfermedad, sino que nos va a ayudar para ir o para guiarnos a lo que es el diagnóstico. Ya vemos ya por imágenes como Mira, una... el índice de Bonaccini, ¿en qué tipo de patología infecciosa lo puedes ocupar? patología infecciosa, por ejemplo, sería una esquistosomiasis, podemos No, ocuparla, no. porque El es índice una enfermedad que daña el hígado. seguro, Entonces, te estoy va... preguntando directamente, por ejemplo, el índice de Bonaccini, o nosotros le llamamos el puntaje discriminante de Bonaccini. Lo utilizamos nosotros ocupando 4 factores: plaquetas, transaminasas, ALT, AST, y el INR. Ahora, ¿cuál es, digámoslo así, en qué tipo de patología nosotros o situación etiológica estamos sospechando en el índice de Bonaccini? Te lo voy a poner así: ¿en qué tipo de hepatitis viral? sería en la hepatitis B. No. No, no sé realmente. ¿Y el índice del LOC? LOK, ¿para qué te sirve? Ni idea. Ok, dale, seguí. Vaya, en estas, ya para irnos más prácticamente por imágenes, podemos ver lo que es eh, una ultrasonografía. Podemos ver prácticamente lo que es el parénquima del hígado. En este caso, aquí se mira delimitado lo que es el hígado, y esta estructura de aquí es el riñón. Para una persona que está sana, vamos a ver que el parénquima, tanto como del hígado y el riñón, van a tener una similitud en la parte de la corteza, pero no en la pelvis, sino que lo que es en la corteza. Entonces nosotros vamos a tratar la manera de comparar lo que es el parénquima para ver si se mira afectado o no. En este caso, tenemos ya lo que es una tomografía, una ultrasonografía, que se mira lo que es el parénquima bien diferente comparado con lo que es el riñón, ya se mira de otro aspecto. Y ¿Qué aspecto le nosotros, miras? Regresar a la imagen anterior. ¿Qué aspecto o sea, tiene se ese hígado? mira el color de la corteza, se mira diferente comparado con lo que es el riñón, perdón, La sí, con lo corteza que es el del riñón. hígado. La corteza del hígado. No, la corteza del riñón se mira Ajá. diferente comparado con
el parénquima hepático. Ajá, ¿qué más le observas? ¿Qué otras características tiene ese hígado para que tú penses que tiene cirrosis hepática? Pues bueno, en la simple imagen esta, realmente eso es lo que sé. Tenés muchas características alrededor ahí. Se podría apreciar también los nódulos regenerativos, Señálame los nódulos regenerativos ahí. supongo, esto, Supones. La medicina es de sí. suponer. No, la verdad que no, pero como no sé bien lo que es la ultrasonografía, no le podría decir si sí o no. Regresar a la otra imagen. Vaya, tú tenés el riñón al lado derecho, tenés el hígado al lado izquierdo. Observen los bordes del hígado. Señalame los bordes del hígado. Ok, perfecto. El parénquima hepático es homogéneo a la corteza renal. Miren el tamaño. No hay líquido alrededor. Tú ves que todas las estructuras hay un montón de líneas blancas, líneas grises alrededor. No hay líquido alrededor. Vamos a regresar a la otra imagen. Ok, mira el borde del hígado. Son bordes lobulados. Son Lobulado. bordes irregulares. Tenés un hígado más pequeño. Acordate que la cirrosis te va a producir una situación, perdón, la cirrosis está comprendida por una situación fibrótica que está sucediendo. El hígado se ha hecho más pequeño. Está un poco, yo lo observo hiperecogénico. Si lo observas para que me entiendan mejor, el hígado se mira más chele que la corteza renal. Señalame la corteza renal del riñón. Perdón, la corteza renal. Vaya, observen ahora el parénquima hepático, se mira diferente. El parénquima hepático lo ves más blanco, digámoslo así, más chele, más radiante. Alrededor, si tú observas los bordes, son lobulados, pero entre esas lagunas, eso, ahí donde estás tú señalando, no, Aquí, eso. Y la parte de arriba, señálame arriba, ahí, todo eso es líquido. Ese es líquido acítico que te anda nadando ahí. Con solo que tú veas una imagen de esas características, estás hablando de que hay ascitis, bordes irregulares, el parénquima hepático es hiperecogénico. Eso te está dando indicación de que es una cirrosis hepática. Ok, dale, seguimos. aquí hay otra imagen de líquido acítico. ¿Va? ¿Ya ves? Ahora, observa igual las características del riñón. No, ahí el riñón no se observa Ya, bien, ya ahí te no se está señalando mira la vena porta. Entonces, ahí lo que estás teniendo es así. líquido. Ahí no estoy seguro, pero habría que diferenciar porque me parece que más es un derrame pleural. No estoy seguro completamente. Ahí tendríamos que ver otra imagen y como esta es una imagen estática, no te sabría decir. Pero tenés líquido y observa el parénquima hepático. Es hiperecogénico, los bordes son irregulares. Entonces eso te da unas características para decir ecográficamente este paciente tiene una hepatopatía crónica difusa, la cual puede corresponder a una cirrosis hepática. Dale. Ya en el diagnóstico tenemos, para hacerlo, tenemos que ocupar ya sea los hallazgos clásicos, que podemos ver un paciente con presencia de ascitis, con varices en cabeza de araña periumbilical, eso, varices, varices gastroesofágicas, este, y ocupamos también los datos de laboratorio, así como los radiológicos por imagen. Si nosotros tenemos dudas, ya sea con los hallazgos clínicos, los de laboratorios radiológicos, nosotros ya ocupamos prácticamente lo que es la biopsia.
Este, Para ir finalizando, tenemos lo que es la prevención y el pronóstico del paciente cirrótico. Podemos decir que el pronóstico dependerá de la evolución de cada paciente y la fase en que se encuentre la enfermedad. Al momento del diagnóstico, la cirrosis lleva al hígado a una inflamación excesiva, por lo que su capacidad de regenerarse por sí solo es nula. Entonces, para mejorar el pronóstico, tendrá que haber un cambio en el estilo de vida del paciente. Con cambio de estilo de vida nos referimos a lo que es el cambio en la dieta, por ejemplo, consumir frutas, verduras. También si el paciente consume alcohol o drogas, es necesario que el paciente suspenda esta clase de consumo de sustancias, ya que nos está afectando a lo que es el hígado. Pero si este no es efectivo, la única alternativa será un trasplante de hígado para poder retomar el funcionamiento normal de este órgano. Podemos decir que la cirrosis hepática constituye la indicación más frecuente del trasplante hepático en los adultos. Luego de un trasplante de hígado, para mejorar la calidad de vida, las probabilidades de un trasplante de hígado es exitoso. Y la supervivencia a largo plazo dependen de la situación en particular. En general, alrededor del 70% de las personas que se someten a un trasplante de hígado viven por lo menos 5 años. Pasala, porfa. Luego, en lo que es la escala de Child-Pugh, esta es una escala que se refiere a un sistema de estadificación usado para evaluar el pronóstico de una enfermedad hepática crónica, principalmente la cirrosis. Aunque originalmente se usó para predecir la probable mortalidad asociada a la cirugía. Se usa ahora para determinar el pronóstico, así como la necesidad de un trasplante de hígado. En la escala de Child-Pugh emplea 5 criterios clínicos de la enfermedad hepática. Cada criterio medido de 1 a 3, siendo el número 3 el que indica el daño más severo. Pasarla, por favor. Acá podemos observar la tabla, la escala de Child-Pugh, en la cual tenemos los 5 criterios a nuestro lado izquierdo. Tenemos bilirrubina, albúmina, tiempo de protombina, ascitis y encefalopatía hepática. Y en la parte superior de arriba podemos ver que marca 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. 1 punto estará marcando que los síntomas se presentan de manera leve. 2 puntos que van a presentarse de manera moderada y 3 puntos estaría siendo alta. Si vemos en la parte de abajo, tenemos otra tabla que marca puntos de 5 a 6, lo que nos estaría dando la clase A, que sería leve, de 7 a 9, que sería la clase B, una clase moderada, y de 10 a 15 puntos, la clase C, que sería la clase C, sería alta. Entonces, como ejemplo, podemos mencionar que si tenemos un paciente el cual presenta 3 criterios clínicos, vamos a poner en este caso bilirrubina, albúmina sérica y el tiempo de protombina.
Entonces, lo tenemos en lo que es la clasificación de los 3 puntos. Y si nosotros sumamos estas clasificaciones, podemos tener como resultado 9 puntos, lo cual nos estaría ubicando en la clase B. Y esto nos marca el 81% de supervivencia del paciente al cabo de un año. Sin embargo, nos dice que tenemos el 57% de probabilidad de supervivencia al cabo de 2 años. Pasarla, por favor. Luego tenemos lo que es la prevención. Para prevenir la cirrosis hepática, es importante evitar los posibles desencadenantes de las enfermedades del hígado. Las siguientes medidas ayudan a evitar la cirrosis hepática. Evitar el consumo de alcohol o consumirlo con moderación sería de las principales, en el cual sabemos que es el principal desencadenante de esta enfermedad. También la vacunación frente a la hepatitis B, otra de las causas principales de la cirrosis. Luego también tenemos evitar el consumo excesivo de grasas, ya que las grasas toman, dicen que si este se convierte en cicatrizal, va a tener como resultado una cirrosis. Seguir las prescripciones médicas. Pasarla. Y finalizando, evitando el intercambio de jeringas y utilizar el preservativo, ya que, como sabemos, la hepatitis B puede contagiarse ya sea por intercambio de jeringas o por vía sexual. Y el aumento de la ingesta de verduras, frutas y cereales para el cambio de lo que es el estilo de vida. Y gracias por su atención. Acá están las bibliografías. Ok. Tengo una pregunta. No sé quién me la va a responder. ¿Quién dice yo? No se puede cualquier persona. ¿Quién se va a lanzar al ruedo? Dele. Ok, regálame el mecanismo de acción del metrotexate, por favor. Híjole. Ok. ¿Nadie? No, sinceramente no. No. Porque ustedes hablaron sobre el metrotexate. Ustedes tienen que tener en cuenta qué pacientes son los que van a utilizar metrotexate. Entonces, esos pacientes que ustedes van a utilizar metrotexate, pues, o que van a estar bajo un tratamiento, especialmente un tratamiento crónico, ustedes tienen que estar pendientes de estar utilizando las pruebas de función hepática, las pruebas de evaluación estructural hepática, con la finalidad de estar pendientes si existe un trastorno en el funcionamiento hepático, como lo hemos dicho. Y pues que en un futuro va a generar o está presentando el paciente una cirrosis hepática. ¿Ok? Va. Entonces, al final de cuentas, nadie investigó qué es el índice de LOC. ¿LOK? ¿LOK? Sí mencionaba que se ocupaba en el virus de la hepatitis C. ¿Para qué se utiliza? Mm, Para la probabilidad de la cirrosis. Exacto, se utiliza para la probabilidad de la cirrosis, igual que es el índice de Boracini, que nosotros la idea es investigar de una manera con exámenes de laboratorio, porque como ustedes lo observaron, se están utilizando exámenes de laboratorio. En el índice de lo que utilizamos son transaminasas, plaquetas, INR,
y con eso valoramos si el paciente está presentando una cirrosis, una menos probabilidad de cirrosis, una situación intermedia donde nos dice si puede ser o no puede ser, y donde cuando ya tenemos un hallazgo, si no me falla la cabeza, mayor de 0.5, nosotros vamos a valorar de que realmente sí hay una cirrosis altamente probable. Ok. Otra pregunta. ¿Quién la va a contestar? ¿Quién? ¿Alguien? Que me diga yo ahorita. Yo, doctor. Vaya, en el caso de una cirrosis biliar primaria, porque casi no lo hablaron muy bien, o sea, no sé realmente si yo no lo escuché o no lo vi, pero si estamos hablando de una cirrosis biliar primaria, ¿qué es la cirrosis biliar primaria? A ver. Wikipedia. ¿Qué están buscando? No, yo no recuerdo. Ok, vayan a leer sobre los anticuerpos antimitocondriales, los famosos AMA. Vayan a leer en Harrison cuáles son las probabilidades en una mujer de presentar cirrosis biliar primaria, cuál es la relación entre mujeres y hombres. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Vayan a leer en qué consiste la cirrosis biliar primaria, la edad en la cual se presenta, porque aunque ustedes no lo crean, por lo menos en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, cuando estuve de residente, me acuerdo de que la cirrosis biliar primaria se diagnosticaron alrededor de 15 en solo un año. De esas 15, los pacientes anteriormente habían sido tratados por cirrosis, pero nunca se les había hecho un estudio. Lastimosamente también nosotros como residentes, por el exceso de trabajo, no tuvimos la oportunidad de hacer el estudio. Pero ustedes van a tener en cuenta y van a encontrar muchos pacientes con cirrosis biliar primaria, siempre y cuando ustedes los comiencen a investigar. Recuerden que cirrosis, es cierto, es una complicación, o sea, el paciente ya presentó una enfermedad previamente y ya la cirrosis es la complicación de esta enfermedad. Pero no quiere decir que ustedes van a dejar, digámoslo así, en el aire el diagnóstico. A mí me tocó un caso de un paciente que fue tratado durante años por una cirrosis en un hospital nacional de los más grandes del país y al final de cuentas el paciente tenía un antecedente de infección de hepatitis B. El paciente ingresaba de manera frecuente por medio de una aseguradora privada, lo estaban manejando otros médicos. Cuando me llega a mí al consultorio, lo evaluamos, lo manejamos y todo, le hicimos el estudio y sale que el paciente tenía antecedentes de hepatitis B. ¿Por qué me interesó a mí hacer el diagnóstico de una hepatitis B en este caso? Fácil, la esposa. La esposa, o sea, también la esposa es una persona de riesgo que hay que investigar si ella también está con el problema y si ella en un futuro va a presentar cirrosis. O sea, todas esas situaciones uno tiene que ir valorando factores de riesgo. En el caso de una cirrosis biliar primaria, pues va a ser muy diferente. Ahora bien, sí, la exposición estuvo muy buena, no lo voy a negar, estuvo muy buena, bastante interesante. Me llamó la atención de que rápido faltó más de la presentación para más tiempo y hicieron otra invitación. Si los otros compañeros también tienen ese problema en un futuro, sí se pueden hacer 2 transmisiones, así una primero y la otra para que nos alcance el tiempo. ¿Ok? Va. Entonces, quedamos así y prácticamente acuérdense que vayan a leer cómo son los métodos de transmisión de hepatitis B, C, A y todas las demás. Por el ejemplo que les puse, el paciente con hepatitis B se le hizo el diagnóstico, me interesó hacer el diagnóstico e investigamos después posteriormente a la esposa y sí salió la esposa con hepatitis B también. O sea que ya teníamos 2 casos cuando no se tenía en cuenta antes. ¿Ok? Perfecto. Bueno, terminamos. Nos vemos el día de mañana con la exposición a las 9 de la mañana de Luis. Teniendo en cuenta que no sé qué es lo que ha pasado en la universidad, pero nos convocaron a una reunión urgente. Entonces, a las 10 de la mañana
creo que ardió Troya. A las 10 de la mañana vamos a tener una reunión virtual con los docentes, entonces, para excusas del caso, por lo cual no nos vamos a reunir mañana para mi clase. ¿Ok? Muchas Perfecto. gracias, doctor. Gracias. A la orden, para Gracias. servirle. Nos Bueno. vemos. Adiós.